Por primera vez en Ceuta, Expo Jurásico, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tyrannosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, más de 20 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia. Gran carpa instalada en el Parque Juan Carlos I. No te pierdas Expo Jurásico. Compra ya tus entradas en expojurásico.com y taquillas. Hola, muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición especial de nuestro programa Gran Vía que vamos a dedicar a la segunda Feria de Movilidad Europea que organiza la Cámara de Comercio en colaboración con otras entidades como la Casa de la Juventud. Y tenemos hoy la suerte de contar como invitados a Nuria Tirado, que organiza el programa Erasmus Plus, que me acaba de contar que ha cambiado y ahora nos lo va a contar nosotros para la Casa de la Juventud. Nuria, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Representando a la Cámara de Comercio tenemos a Joaquín Mallinedo, su secretario, que sois los principales impulsores de esta iniciativa. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Y uno de los ponentes estrella que vienen a ofrecer su ponencia, en este caso sobre entrevistas en Europa, Ángel Secades, que acaba de llegar a Ceuta hace escasos minutos. Sí. Muchas gracias por venir. Buenas tardes, gracias a vosotros. Sí, supongo que todavía tendrás el barco en el cuerpo. Sí. Todavía un poco. Bueno, pues para que todavía te puedas relajar un poco, vamos a empezar hablando con Joaquín, que son los que han impulsado esta iniciativa, con lo cual ellos inician. Así que me gustaría que nos explicases un poco, Joaquín, en qué consiste esta segunda Feria de Movilidad. Bueno, la Feria de Movilidad es su segunda edición, como has dicho, y viene un poco a recoger la necesidad o la sensibilidad que de la Cámara y de, no solamente de la Cámara de Ceuta, sino que el programa nacional, pues se quiere tener a impulsar a que los chicos jóvenes, sobre todo en lo que estamos hablando de garantía juvenil, pues promuevan o tengan experiencias laborales en el extranjero, experiencias laborales que además se acompañan pues, con experiencias vitales, que tengan un doble objetivo: por una parte mejorar su capacidad luego de inserción laboral porque hacen prácticas en empresas, mejoran su idioma, y también porque de camino pues yo creo que se enriquecen personalmente, maduran, conocen otras formas de trabajar, otras formas de vivir. Y luego, bueno, pues yo creo que eso es muy importante también de cara a que ellos luego sean capaces de emanciparse y tener su propia vida, ¿no? Entonces, Ceuta es verdad que siempre ha tenido un pequeño problema de cara a eso, a que la gente se vaya fuera al extranjero a estudiar o a trabajar. Y la Cámara, pues con esta feria lo que quiere es enseñar a la gente, a los chicos, pues cuáles son las herramientas que tiene, qué pueden hacer. El experto pues les comunicará, ya lo hará, me imagino, pues cómo pasar entrevistas de trabajo internacionales, a través de videoconferencias, muchas cosas, con el objetivo ese, de que se atrevan a dar el salto, y porque yo creo que tanto laboralmente como personalmente les viene muy bien siempre salir y hacer una experiencia nueva de ese tipo. No, a mí me parece alucinante que haya esa posibilidad. A mí me pilla un poquito tarde ya con mi edad, pero oye, yo soy el primero que me sumaría a una de estas cosas. Yo creo que vivir en el extranjero y aprender a trabajar en el extranjero es alucinante, es una cosa que gente con mi edad pues no hemos tenido la oportunidad. Igual, ¿en qué colabora la Casa de la Juventud con esto? ¿Cómo gestionáis vosotros todo este tema? Bueno, nosotros en primer lugar lo que trabajamos es el programa Erasmus, que se divide en tres áreas grandes, que es educación, juventud y deporte. Nuestra área viene siendo juventud. Nosotros lo que llevamos desde muchos años es trabajando una de las acciones dentro del programa Erasmus, que son los intercambios juveniles y el servicio de voluntariado europeo. La diferencia básicamente trata de los periodos de actuación, que los niños tienen la experiencia, digamos, internacional, que es una movilidad referente, pero a nivel voluntario o a nivel de experiencia, de convivencia o tratar diferentes temáticas, ¿no? Y que eso también a ellos les forme dentro de siempre de la educación no formal. Pero ahora lo último, la novedad que se nos está un poco viniendo ahora encima es el CES, el llamado el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Eso tiene ahora 4 líneas diferentes de actuación que va en función de jóvenes sin asociación pueden llegar a presentar un proyecto para digamos de motivación como solidario a nivel local. Hay entidades donde los jóvenes se pueden ir afuera en variación de un proyecto desde 2 meses hasta 1 año. También hay prácticas de empresas que también tiene la vertiente laboral, ocupacional, que también se trabaja. Y bueno, aquí también es común que es a nivel todo europeo y la verdad que es una oportunidad para los jóvenes también muy buena. Por estos temas supongo que hablaréis mañana en las jornadas, serán los temas que vas a explicarle a ellos. Exacto. Ángel, tú acabas de poner un pie en Ceuta, como ya hemos insistido hace un momento, pero bueno, tú ya tienes mucha experiencia en ese sentido, vas a hablar acerca de las entrevistas. Yo, que todavía estoy un poco en la prehistoria de estas cosas, cuando hablamos de las entrevistas pensábamos, bueno, cuando lleguen allí a donde sea, hablarán, pero vosotros trabajáis ya con medios telemáticos. ¿Qué es el primer consejo que le das a alguien que tenga interés en hacerlo? Bueno, pues es fundamental que prepare muy bien el discurso que va a dar en entrevista, es decir, que tenga muy claro qué es lo que quiere comunicar a la posible compañía contratante, es decir, de los puntos fuertes de su perfil, de por qué le interesa la oportunidad y de cómo para él o para ella como candidatos es fundamental una experiencia internacional y tienen que ser muy sintéticos porque va a haber primero un filtro, después va a haber una entrevista por Skype o por algún otro medio. Y solo en el caso de que realmente la persona se va a incorporar, pues le van a ver en persona, pero es decir, no es razonable pensar que van a volar allí y van a tener la primera entrevista en persona. Hoy día, insistiendo en el tema de los medios técnicos, estamos hablando de que los países de Europa disponen a lo mejor de una tecnología que no es que nosotros carezcamos de ella, pero a lo mejor estamos menos habituados a usarla. ¿Le cambia mucho la forma de ver a una persona que se va al extranjero, Ángel, a aprender? Sí, absolutamente. Y de hecho ya hay, pues probablemente desde hace 7, 8 años, muchas compañías, pues laboratorios, multinacionales de gran consumo, es decir, muchas compañías que hicieron un esfuerzo de reclutar gente que hubiera realizado becas Erasmus en el extranjero, pues a través de programas privados como Recruiting Erasmus, etc. Siempre ha habido mucho interés porque se asume que las personas que han tenido esa iniciativa, bueno, demuestran una capacidad, una proactividad que luego puede ser muy útil de vuelta en la compañía que les ha contratado, ¿no? Es decir, es un posible predictor de éxito. Interesantísimo. Bueno, Joaquín, es la segunda vez que organizáis esto, la segunda feria. Entiendo que la primera salió satisfactoriamente para vosotros y os habéis decidido a hacerlo por segunda vez. ¿Qué cambia sobre el año pasado? Bueno, cambia, en primer lugar, desde el punto de vista de cámara, que el año pasado, cuando organizamos la primera feria, todavía no teníamos el programa de movilidad en marcha. Nosotros ya tenemos un programa de movilidad propio de Cámara de Ceuta con Cámara de España, en el que ya vamos a, es decir, hasta aquí, yo creo que el sábado se va la última persona, mandamos a 15 chicos, a 15 empresas de toda Europa, en el que van a recibir 2.500 euros por 3 meses, más lo que son los certificados, y empresas, la verdad, que muy contentos, potentes, porque ahí contamos con la colaboración de Cámara de España, en el que ha podido elegir las ofertas, de diversas ofertas de empresas, y abarcamos, a diferencia del Erasmus, que a lo mejor puedes tocar determinados países, nosotros hemos abarcado toda Europa y hemos podido ofertar a los chicos los países que ellos querían en función de su idioma o sus necesidades y en función de los perfiles. Y bueno, eso es lo primero, vamos a explicar que ya lo hemos hecho, porque vamos a poner incluso vídeos de gente que ya están allí, es decir, por Cámara de Ceuta posicionados en su empresa en el extranjero, para que vean y conozcan la experiencia de ellos, y bueno, y decirles que en el 2019 volvemos, o a final de este año volvemos otra vez a intentar mandar a gente con las mismas condiciones al resto bueno, a donde quieran de Europa, ¿no? Y también, bueno, pues hemos perfilado un poquito el tema de los talleres, al objeto de orientarlos más específicamente a determinadas demandas que hemos visto y que se necesitan. Vamos a tener también, por lo que hemos dicho, a Casa Juventud, participa activamente no solamente en una conferencia, sino en una mesa para dar información. Vamos a tener entidades que van a dar información, es decir, nuestro objetivo es, por una parte, que el chico
conozcan los programas que hay como Cámara, como Erasmus de la Casa Juventud u otros que hay en Ceuta, para poder dar ese salto, y que también cuando lo den estén lo mayor formado posible y lo hagan bien. Y por eso, por ejemplo, el tema de las videoconferencias, te lo decimos, nosotros como experiencia, ninguna de las empresas, de los chicos que han ido a empresas en Europa, han tenido la entrevista personal, es decir, la han tenido a través de videoconferencias, a través de cartas de presentación del alumno, es decir, que tienen que ir preparados para que ellos también sean seleccionados, ¿no? Esa es un poco la idea de esta feria, es decir, sensibilizar, conseguir que la gente salga fuera, que yo creo que es muy importante, y darle la herramienta y conocimientos para hacerlo. Nuria, tú trabajas con los jóvenes, supongo, también. ¿Hay mucho interés en la gente joven de poder aprovechar estas oportunidades que hay? A lo largo de estos años, la verdad que ha habido un gran aumento de jóvenes que se preocupan, ¿no? Y sobre todo el interés por tener por participar en un tipo de movilidad o tener una experiencia internacional. Poco a poco va aumentando, lo que pasa que nuestro programa concretamente funciona a través de entidades, de asociaciones. Entonces, nosotros tenemos aquí un problema en Ceuta que estamos intentando solventarlo, pero no sabemos cómo. Esperemos que poco a poco se solucione, y es que en Ceuta no hay entidades que estén acreditadas en el programa como para que sean las responsables del envío. En cuanto al servicio de voluntariado europeo y tanto a los intercambios juveniles, que son las dos acciones que más hemos trabajado. Entonces, eso a nosotros nos echa un poco para atrás de no poder ofrecer al 100%, digamos, al joven la posibilidad de no de irse, sino que tenemos que coordinarnos con otras entidades de fuera. Nosotros concretamente tenemos una relación muy estrecha con una asociación de Málaga que se llama Intercambia, y todos nuestros jóvenes principalmente se van por allí. Entonces, el hecho de que tú participes en un tipo de actividad como un servicio voluntariado europeo tiene una formación de salida que te la tiene que dar obligatoriamente tu entidad de envío, digamos, la responsable que te envía. Entonces, todos los jóvenes, a nosotros nos gustaría que salieran de Ceuta, pero actualmente no hay ninguna entidad acreditada que asuma esa responsabilidad. Entonces, nuestros jóvenes se van a través de Málaga. Pero sí que es verdad que poco a poco va aumentando, al menos las consultas van sumando, y de tener, no sé, yo llevo 9 años trabajando en este programa. Y sí es que es verdad que los primeros años a lo mejor venía poca gente a preguntar, nadie se atrevía a irse, y poco a poco fue creciendo. O sea, fue 1, después se fue 2, actualmente creo que tenemos 3 fuera. Y también lo hacemos, se han ido de corta duración, que son por ejemplo, aquellas personas que nunca han tenido una experiencia internacional y pueden encontrarse con serias dificultades de adaptación, porque date cuenta, adaptación a nivel social, adaptación a nivel, ¿no?, del medio climático, que quiera que no también nos afecta bastante, adaptación a nivel de, bueno, gastronomía, todo esto. Entonces, el joven, todos quieren irse, pero hay que tener una cosa muy clara, es la motivación del proyecto al que vas, porque es lo que a ti te va a dar energía diaria para tú poder afrontar todas esas inconvenientes, por decirlo, o desventajas, y eso es lo que te va a dar a ti fuerza para tú poder afrontarlo, y al final la adaptación, que suele ser unos 3 meses aproximadamente, después ya van rodados y todos vienen muy contentos, y es lo que decían ellos, es súper importante, cambia la vida de las personas y de los jóvenes, sobre todo un open mind, ¿no?, brutal. Sí, bueno, también eso que dice, adaptarse a una forma de vida muy distinta al sistema que tenemos nosotros. Mencionabais la dificultad, Joaquín acaba de decir que la Cámara va a tratar de enviar, y tú mencionabas antes un tema de los filtros. ¿Es difícil mandar a un joven de Ceuta, con las características tan peculiares que tenemos de Ceuta, a que vaya a hacer unas prácticas o trabajos fuera de España? ¿Es muy complicado? Hay diferencias culturales importantes, en general en toda España y con otros países de Europa, ¿no? Igual no tanto sur de Europa, pero a la hora de enfocar un proceso de selección ya hay diferencias, es decir, por ejemplo, la cultura anglosajona o la alemana, el candidato normalmente es mucho más asertivo, mucho más directo en decir lo que quiere, cuáles son sus puntos fuertes, sus áreas de mejora, es decir, como que tiene mucho más interiorizado ese discurso. Y es cierto que la mentalidad española, bueno, pues a lo mejor por un falso pudor, puede ser un tópico, pero es cierto que pasa, a veces nos cuesta más defender nuestra propia valía en un proceso de entrevista, sobre todo en este nivel junior. Y quizás también pueda haber una diferencia cultural en la integración, es decir, en compañías o culturas, pues por ejemplo como la anglosajona, donde las
normas son muy claras y realmente hay una presión por los resultados muy fuerte, pues puede chocar un poco en una cultura que está más orientada a las relaciones como la nuestra, ¿no? Donde los resultados, no estoy diciendo que no sean importantes, es decir, los trabajamos muy bien, eso está claro, pero la relación es muy importante, y en otros países es simplemente el resultado y bueno, la relación es secundario, y puede haber ahí una cierta diferencia de adaptación. No es una regla al 100%, no en todos los países ni con todos los candidatos, creo que no se puede generalizar, pero es un reto. Dada la barrera idiomática, entiendo que la formación de los jóvenes en idiomas es fundamental para poder hacer esto. Sí, es fundamental. Es que es un valor añadido porque es saber pensar en otro idioma, saber expresarte y cambia absolutamente, ¿no? El no tener que traducir, sino ser capaz de mantener una conversación y casi pensar en ese idioma es fundamental. Es decir, La Cámara, vosotros estáis intentando mandar a estos jóvenes. Habéis conseguido mandar 15 el año pasado. Este año. Este año, el de la campaña. Sí, porque más que se nos feria, paga pero una persona el sábado, creo, no nos paga una chica. Pues, ¿cuáles son las principales dificultades que encontráis vosotros para poder colocar a estos jóvenes que quieran ir fuera? Es decir, realmente para nosotros, el que las personas, cubrir el cupo que nos dio Cámara de España del programa, ha sido un reto. Es decir, Ceuta, aparte yo creo que le falta una sensibilización hacia la necesidad de salir fuera. Aparte de eso, nosotros hemos encontrado dificultades importantes en el tema del idioma. Es decir, de chicos que querían ir pero no tenían suficiente conocimiento de idioma, empresas, claro, ellos querían ir a empresas buenas, como es normal, pero claro, ahí te exigen un mínimo. Es decir, nosotros hemos tenido un importante reto y con esto queremos también incidir en eso, es decir, que los chicos tienen que prepararse, y tienen que prepararse no solamente en conocimientos transversales o específicos de la materia en la que han estudiado, o lo que quieran estudiar, o lo que quieran trabajar, sino que tienen que especializarse en idiomas. Luego también hemos tenido dificultades a la hora de lo que es muy normal, por ejemplo, que en muchos países cuando tú vas a una compañía te pidan una carta de presentación. Eso es sobre todo la cultura anglosajona, es decir, que tú escribas una carta en la que digas quién eres, qué estás haciendo, cuáles son tus objetivos, qué méritos tienes, qué son a dónde quieres llegar, eso para unas prácticas, ¿no? Y entonces nosotros, por ejemplo, eso no lo tenemos interiorizado. Nadie, si tú mismo dices a un chico, hazme una carta de presentación para una empresa que va a pasar y no sabemos hacerla, ¿no? Entonces, las principales dificultades que encontramos es en el tema de sensibilización, de que a muchos luego le da miedo decir, bueno, voy 3 meses y dice, bueno, pues no pasa nada, vamos, que vas con toda la cobertura, vas a un sitio en concreto, nosotros te buscamos alojamiento, tal, pero sobre todo el tema del idioma, del tener el idioma necesario y luego lo que viene a suplir Ángel, es decir, cómo vas a pasar ese filtro, cómo hacer esas cartas, cómo te presentas, porque yo estoy seguro de que el español sabe trabajar y muy bien. Porque además donde vas los resultados son muy buenos, pero tienes que saber venderlo antes. Esto es una pregunta que la lanzo en general, no a ninguno de vosotros. Tú vas a hablar de ese tema mañana seguramente, vosotros ya lo habéis trabajado. Cuando se acerca alguien, algún chaval que quiere irse fuera, además de evidentemente idiomas, como tú decías, implicación en un proyecto, ¿qué consejos se le pueden dar a una persona que nos está viendo y diga, oye, a mí me interesaría, ¿qué tengo que hacer o yo soy capaz de irme? ¿Qué se le puede contar a esas personas? Yo en principio que tenga, para mí es muy importante que el joven tenga las ideas muy claras una vez dada la información un poco en base a lo que se va. Para mí es muy importante que su motivación ante el proyecto, porque va a ser su única fuente, digamos, de energía de poder afrontar los posibles retos que se le pueda presentar. Para mí eso es primordial e imprescindible. Después tener sobre todo una responsabilidad y que sea consciente, porque igual nuestro programa también tiene una serie de coberturas que también se le facilita pisos, se le facilita un dinero de bolsillo, se le gestiona también el viaje, ¿sabes? También tiene esa serie de coberturas y eso hay que darle un valor. Hay muchos jóvenes que a lo mejor muchas veces cuando se les facilita tanto no le dan ese valor. Entonces yo personalmente sí que hago mucho hincapié en el compromiso que adquiere a la hora de decir, mira, voy a participar en un proyecto, bien sea una práctica ocupacional o demás, y sobre todo la motivación, por lo menos desde mi punto de vista, o por lo menos en el área que yo trabajo, que es juventud, para nosotros es primordial. Ángel, si te acerca un chaval y te dice, oye, yo me quiero ir fuera, ¿tú qué le preguntas o qué le aconsejas?
Pues yo le preguntaría por qué, que está muy relacionado con la motivación, y le pediría, es decir, que analice muy bien quién es él o quién es ella, porque al final desde la autenticidad es cómo se puede hacer una buena entrevista, es decir, cada uno tenemos puntos que son totalmente distintos a los de la otra persona, unos mejores, otros peores, entonces hay que insistir en la autenticidad, en hablar de un modo claro y honesto de quién eres tú, por qué quieres lo que quieres, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus áreas de desarrollo, cómo estás trabajando en ellas, y eso es fundamental, y todavía me encuentro muchos directivos con muchísima experiencia internacional que en un proceso de selección fallan miserablemente porque no son capaces de relatar de un modo auténtico quiénes son, porque les interesa el puesto, es decir, son respuestas estereotipadas que no te interesan nada y sabes que no le van a interesar a la compañía. Entonces, sin esa autenticidad no va a funcionar. Lo podemos maquillar las cosas, pero tienes que tener muy claro lo que quieres, si no... Me recuerdo cuando yo estaba en Madrid haciendo castings, porque se hablaba mucho de ese tema, así que es precisamente ser tú mismo y ofrecerles algo. Claro. Cuando una compañía de fuera busca a alguien para hacer unas prácticas, que busque esa autenticidad, aparte de, evidentemente, complementando el tema de los idiomas y los conocimientos. ¿Y qué más? ¿Qué miraría una empresa para llevarse a un chaval de Ceuta? Bueno, pues fundamentalmente la capacidad de hacer cosas muy distintas, porque en ese nivel tan junior no puede haber especialización, es decir, no puedes ofrecer experiencia especializada y tienes que ser necesariamente un poco generalista, y en el puesto al que vayas vas a tener que hacer de todo. Entonces, actitud, ganas de trabajar, aunque sea un concepto como muy de toda la vida, pero eso sigue funcionando, es lo que las empresas quieren, al final están pensando como un empresario. Voy a tener a alguien que me va a tener que solucionar problemas al nivel de responsabilidad que va a tener esa persona, que es todavía junior, pero tiene que tener esa capacidad y esa actitud de hacer esto mío y este problema es mío y voy a intentar solucionarlo. La capacidad de resolución, de iniciativa por resolver problemas. Sí, iniciativa, efectivamente. Precisamente. Bueno, uno de los problemas que tenemos en Ceuta, lo sabemos todos, es este problema, formación y que no hay trabajo. Yo entiendo que la Cámara, cuando decide hacer estos programas, busca un poco eso, complementar la formación de los ceutíes y habilitar su capacidad para el mercado de trabajo. Entiendo que este es el objetivo fundamental de este tipo de cosas. Cuando mañana lleguen allí los chavales que lleguen, ¿qué se van a encontrar? Bueno, los chavales lo primero que se van a encontrar, es decir, van a recibir lo primero una ponencia básica sobre los dos programas, tanto Erasmus como Cámara de Comercio, porque lo primero que queremos enseñarles es lo que tienen a su disposición. Luego podrán usarlo o no, pero que sepan lo que hay. Que no nadie deje de irse o tener esta iniciativa porque no sepa que tienen estas herramientas para poder desarrollarlo. Y después, cada chaval va a poder elegir pues, distintos talleres en función de lo que él quiera mejorar su capacidad, ¿no? Entonces, pues hay talleres desde de que estamos hablando, bueno, el de Ángel ya lo hemos dicho, de proceso de selección, pero hay otro sobre cómo adaptarte en el país, aspectos que tienes que tener en cuenta de cara a un viaje internacional, aspectos básicos como lo que es alimentación, viaje, es decir, todo preparar un poco, y entonces los chicos van a poder elegir los talleres en función de las necesidades que ellos tienen o el conocimiento que ellos quieran tener. Y luego van a tener también lo que hemos dicho, es decir, mesas individuales donde los chicos van a poder preguntar cosas y conocer aspectos que le preocupan o que le motivan para irse, ¿no? Antes has mencionado el problema que tenía en Ceuta, que no hay ninguna entidad que esté homologada para poder eso. ¿Por qué pasa esto aquí y cómo se puede solucionar? Pues la verdad que nosotros hace un tiempo sí que hicimos una campaña, digamos que me dediqué personalmente a ir por varias asociaciones, mostrando en el programa la facilidad y a lo mejor no incluso, o sea, mi finalidad básicamente era que se acreditaran para funcionar tanto como entidad de envío y entidad de acogida. Pero yo entiendo que a lo mejor las entidades, básicamente... ¿Es obligatorio que sean de envío y de acogida? Sí, es un sello de calidad que es como que garantiza que el proyecto, ¿no? Bueno, pues va todo bien, con su seguro, que el joven está respaldado de algún modo, ¿no? Entonces, si no tiene ese sello de calidad y no está acreditado en el programa, no puede enviar ni acoger voluntarios. Entonces, yo entiendo que quizá lo que yo me encontré, una vez ya finalizada la campaña que hice, es que prácticamente todas las asociaciones tienen como muy ya marcadas sus líneas de actuaciones y como que están también a falta de personal y pues no podían ampliar más. Eso es un poco con lo que yo me quedé. Y la verdad que es una pena porque sí que hay una entidad que funciona,
que es Digmund, pero es que está tan a tope de trabajo que es que no puede. Ella es una de las entidades que aquí acoge. Ha estado acogiendo hasta este último año, me parece, que está acogiendo voluntarios, creo que ha estado 4 o 5 años trayendo voluntarias francesas aquí a Ceuta, pero están tan saturados de trabajo que es que requiere de una persona exclusivamente para la gestión de este tipo de proyectos. Y yo un poco me quedé con eso, que creo que todas las asociaciones a las que fui pues tienen sus líneas de actuaciones muy marcadas y no tenían tampoco personal como para poder ampliar su línea de actuación de trabajo. ¿Y tú has percibido que hay interés? Sí, interés sí que lo hay, pero claro, estaban muy limitados con el personal que tenían y claro, como eran asociaciones que se dedican directamente con sus usuarios, pues entonces no, y la verdad que es una pena. Incluso yo se lo ofrecía un poco en el sentido, pues si es que te va a venir un chico de afuera hasta máximo de 1 año que te va a poder ayudar, pero no terminaba de, no sé si de un poco de organización, temas de organización de ellos no entraba. Quizás haya también un poco de miedo todavía a involucrarse en una situación así. Es que ahora tengo que gestionar algo para que alguien se vaya a Noruega. Debe ser complicado. Es decir, bueno, yo creo que también es un poco lo que comentaba, es decir, Ceuta en ese sentido, nosotros lo hemos notado, es decir, el tema de la salida internacional cuesta todavía. Es decir, yo creo que eso cuesta a los chicos, entonces claro, si cuesta a la gente, cuesta también a las entidades, es decir, eso es como un proceso. También este era el objetivo de esta feria, es decir, seguir motivando y que la necesidad, y que eso es una cosa en la que Ceuta no puede quedarse atrás como nos está quedando el resto de España, es decir, que como en el resto de Europa, vamos, que la salida tenemos que concebir que en Europa como lo que es un concepto de países en el que podemos movernos, que debemos de movernos y que debemos que enriquecernos, ¿no? Y entonces, en Ceuta en ese sentido, pues tiene que incorporarse ya y la gente tiene que tener la mentalidad de que lo que a lo mejor, no solamente para encontrar trabajo fuera, sino que de verdad es una experiencia que enriquece, que además yo creo que en concreto a Ceuta le viene muy bien, porque queramos o no queramos, también tenemos sensación de aislamiento que viene de estar separado de la península, sí. y que abrir la mente de los chicos siempre es bueno, es decir, conocer nuevas culturas, conocer que todo lo que hay gente que vive de forma distinta a ti, que trabaja de forma diferente a ti, que piensa a lo mejor de forma diferente a ti, que come diferente a ti muchas veces, pues es bueno porque ves que otras nuevas cosas, y cuando tú te vuelves aquí a Ceuta, pues vienes con otra mentalidad, piensas de forma diferente, y eso luego pues te enriquece personalmente y también estoy absolutamente seguro que te enriquece laboralmente. Sí, tenemos muy claro la pertenencia de España y de Ceuta, aunque seamos africanos, a Europa, pero lo tenemos como un concepto muy teórico, y ser ciudadano como europeo... muy lejano. Sí, sí, somos europeos, pero allí de lejos. Ser europeo implica que yo puedo coger y tengo muchas opciones para hacer mi vida en otros países. Sí, sí. Lo que yo me estoy preguntando, y te lo voy a preguntar a ti, Ángel, es ¿qué imagen tiene el resto de Europa de nosotros a raíz de la gente que enviamos? Porque claro, habrá países que digan, los españoles, no, esta gente que no venga. ¿Eso existe todavía, ese prejuicio? No, y además ahí tengo información contrastada porque he tenido responsabilidad de recursos humanos sobre varios países, entonces uno de los movimientos que hacíamos era, digamos, importar talento español y luego lo expatriábamos a otros países. La acogida es muy buena y además hay sectores, pues por ejemplo energías renovables, que en España hubo una caída durante un tiempo, ingeniería, en el momento de cuando empezaron las crisis, pues en los años 90, en el 2001, etcétera, había un superávit de ingenieros, por ejemplo, y han sido tremendamente valorados en Europa, y no solo en Europa, en Oriente Medio, en Latinoamérica, porque era realmente talento, es decir, gente totalmente preparada, con una experiencia muy buena en infraestructuras grandes, y en general la acogida es buena. Y el perfil del español medio yo creo que ha cambiado, es decir, ha habido un incremento en estudios universitarios, cada vez más gente habla idiomas, tiene estudios de posgrado, es decir, que la acogida en general es buena, ¿no? Y luego hay esa facilidad, pues un poco hacia lo que comentaba antes, que es un cliché, pero es verdad que nos preocupamos un poco por la parte relacional, ¿no? Y eso siempre ayuda, pues, en el entorno del día a día. Entonces la acogida es bastante buena. Precisamente vengo del Congreso de SALSE y se habla que muchos enfermeros se forman en España y se van a trabajar fuera. Efectivamente, es un muy buen ejemplo de otro sector, médicos, enfermeros. ¿Qué países europeos tienen más fácil acoger a los españoles en su ambiente?
Pues ahora en su ambiente... En su ambiente laboral, me refiero. En su ambiente laboral, pues quizás por cercanía sur de Europa, Alemania ha puesto en general bueno, pues unas ciertas facilidades, en unas épocas más que en otras, en el sentido de, por ejemplo, convenios de colaboración entre cámaras de comercio, entre escuelas de formación profesional, y ahora, digamos, la gran incógnita es Reino Unido, ¿no? Donde siempre ha sido el destino estrella, y es un momento muy delicado en Reino Unido porque allí las leyes contra discriminación son muy fuertes, entonces tienes que tener muchísimo cuidado al hacer selección de no caer en la discriminación de no coger un extranjero, pero en la práctica, aunque nadie lo va a poner por escrito, la realidad es que las empresas no están entrevistando extranjeros prácticamente, o sea, no lo dicen, no lo pueden poner en un email, porque un candidato podría demandar a la compañía, pero no lo están haciendo porque tienen una incógnita tremenda de qué es lo que va a pasar. Claro, ese miedo al Brexit y cómo va a terminar. Efectivamente, y de hecho los propios laboralistas, bueno, pues no saben aconsejar a las compañías. Es decir que... Joaquín, mencionaba hace un momento Ángel que el perfil medio del español ha cambiado, enseñanza universitaria, idiomas y tal. Sin embargo, lo que nos transmite el sistema educativo aquí en Ceuta quizás es un ambiente un tanto distinto. Esta jornada es una forma de intentar contribuir a que seamos como el resto de los españoles en ese sentido, intentar un poco acabar con esa tendencia al fracaso escolar que siempre nos venden que aquí en Ceuta tenemos. Por desgracia no es que te lo vendan, es que existe, ¿sabes? Porque nosotros trabajamos diariamente con el colectivo de garantía juvenil, es decir, de chicos que están trabajando y estudiando, y la verdad es que es un poco desalentador muchas veces, ¿eh? Es decir, gente joven con perfiles bajísimos de formación, un porcentaje altísimo de personas que no tienen la ESO, y entonces pues claro, es que sin la ESO la inserción laboral es muy difícil. Ten en cuenta, yo se lo comento mucho a ellos, es que ahora mismo para ser reponedor en un supermercado de una cadena, de cualquiera de las que están aquí en Ceuta, te piden la ESO. Claro, y tú no le puedes decir, es que están pidiendo mucho, y te dicen a ellos, mire, que le estoy pidiendo la enseñanza obligatoria, que eso es lo que se llama la ESO. Entonces es que, y ahí tenemos un fracaso muy importante, muy importante. Yo siempre lo comento, como me habréis oído decirlo, que nosotros nos llamaron de Cámara de España porque pensaban que cuando dábamos de alta a los chicos de garantía juvenil nos estábamos equivocando, porque veían un porcentaje elevadísimo de gente sin formación, que no ocurría en otras cámaras a nivel nacional. Y no era que nos estábamos equivocando, es que por desgracia tenemos un perfil de chicos jóvenes con muy poca formación. Y eso es lo que nos preocupa. Nosotros derivamos muchísima gente de la Cámara a mayores, para que estudien, por lo menos, que saquen la ESO, independientemente de la formación que le demos de empleabilidad. Información dependiente de eso, nuestro objetivo es darle formación de empleabilidad, por lo menos para que puedan conseguir un trabajo, pero orientarlos a que la formación es importantísimo. Y eso en Ceuta yo creo que todavía la gente no lo tiene. Sin formación, la formación no te garantiza un trabajo, pero desde luego, sin formación no accedes al trabajo. Sí. No te lo garantiza, pero no te lo quita. Sin embargo, cuando no tienes formación es que no pasan ni los filtros de los currículums, es decir, que cuando no tienes y ellos quieren una ESO, cuando reciben mil currículums, como te lo digo yo, de en cámara, que hago muchos procesos de selección para empresas, si la empresa te dice, yo necesito esto y es lo que necesita, y yo tengo 1000 currículums, yo no los miro, yo voy a lo que tienen. Es decir, es que estás pasando cientos de personas que a lo mejor son súper válidas, pero que no has entrado ni a mirar su currículum porque no tiene lo que la empresa demanda. El tener información no te garantiza un trabajo, pero no tenerla te garantiza que no vas a acceder a un montón de trabajo. Ese es el tema. Triste. Bueno, ¿qué perfil de personas, de jóvenes en este caso, pueden optar a los proyectos de movilidad Erasmus Plus? Nosotros en Juventud, en principio, está abierto a cualquier joven. En este ámbito no es necesario ningún tipo de formación, no es necesario ningún nivel en cuanto a idioma, no requiere. Sí que después hay algunos países que son un poco más exquisitos en hacer un poco, ¿no?, su propio perfil del voluntario, pero en general no es necesario tener ningún nivel de idioma. Los participantes suelen ser a partir de 18 años hasta 30 y poco más. Básicamente lo que necesitan es esos 18 30 años
y no piden ningún requisito en especial, lo único es el interés propio que he hablado por la propia motivación del proyecto y un poco lo que hablaba, la carta de motivación, sus expectativas, la proyección de futuro. ¿Esto es para el Erasmus Plus o para este servicio que acabas de comentar hace un poco? Es todo lo mismo, todo básicamente, lo mismo, ¿no? sí, entra en el CES, que es el Cuerpo Europeo de Solidaridad, Eso. que es el que se está actualizando, tiene todo el mismo perfil, el mismo perfil. Fíjate, yo tenía entendido que el Erasmus Plus era para estudiantes, intercambio de estudiantes, ¿eso ya ha cambiado? Claro, ¿O es que esa ya- es lo que comentaba, algo que trabaja en 3 áreas, el Erasmus, que es educación, juventud y formación. Entonces, la famosa beca Erasmus es la que se trabaja por parte de educación. Ah, vale. Que yo lo que digo siempre, hay una confusión bastante grande cuando los jóvenes ven Erasmus. Aquellas personas que han cursado la beca Erasmus no preguntan porque dicen digamos ya la he agotado, y los chicos que no tienen formación no se acercan porque los relacionan directamente con la beca Erasmus, y entonces ahí hay un conflicto, ¿no?, de concepto, de definición, digamos, y se nos queda ahí un campo vacío que los jóvenes no saben si acceder o no, y entonces estas ferias son geniales para por lo menos ofrecer la información y ya que cada uno después gestione. Ángel, ¿a qué hora es tu ponencia mañana? A las 4, ¿no? 4. A las 4. Bueno, recordamos que la segunda feria de movilidad, se va a celebrar mañana en el Hotel Ulises. Si algunos de los que están viendo están interesados en saber un poco más de lo que estamos hablando, acudan allá a la feria y les van a informar mucho mejor de lo que hago yo. Van a informar a ellos que saben de lo que hay. Pues mañana a las 4 tú vas a dar una charla, vas a estar hablando con la gente y tal. Pero bueno, yo entiendo que habrá mucha gente que se acerque y supongo que no todo el mundo se quedará en la cabeza con todo con lo que tú que vas a contar. ¿Qué te gustaría que la gente que se acerque a escucharte se quede como es fundamental? Pues me gustaría transmitir algo de realismo. Es decir, yo vengo de un mundo en el que los debates son si la inteligencia artificial se va a cargar no sé cuánto % de puestos en Estados Unidos, de la importancia de la formación cada vez más especializada. Entonces creo que cuando estás en un entorno en el que es normal no estudiar, pues creo que tienes una visión muy sesgada del mundo, donde tú piensas que eso es normal. Y mientras tanto vas por una calle en Madrid o Barcelona y pasas por las escuelas privadas de negocio y están atestadas de nuevos másters, programas de posgrado interesantísimos, y están llenas de gente que se está gastando millonadas en esos programas y, por cierto, llenas de extranjeros, porque las escuelas de negocio españolas están entre las mejores del mundo. Es decir, hay un mundo lleno de posibilidades y lleno de gente que está interesada en comerse el mundo. Y entonces cuando tú entras a jugar en ese mundo y piensas que es normal no estudiar y no esforzarse, pues tienes menos posibilidades. Entonces siento que mi obligación es darle ese realismo sin catastrofismo, pero decirles es importante saber lo que quieres e ir a por ello. Estoy recordando, la última vez que yo estuve precisamente en el Ulises fue durante la Feria de Empleo y llegaba este señor que es una eminencia, no me acuerdo su nombre, Sí. ¿sabes a quién me refiero? Sí, siempre que me has Es que no me bloqueado. sale, sí, no me sale el Emilio nombre. Duro. Emilio Duro, y me sorprendió mucho que decía que, hablando de lo que tú dices, que no hay que mirar el futuro con sensación oscura ni catastrofismo, que vamos a un futuro mucho mejor, más positivo, más brillante, donde la gente va a tener mucha más facilidad, trabajo y todo. Eso parece ideal. Pero claro, también vamos hacia un futuro donde cada vez la gente necesita más formación y más especialización. Antes analfabeto era el que no sabía escribir. Hoy día el analfabeto es el que no sabe manejar una serie de herramientas informáticas, por ejemplo. Y claro, eso se lo explicas tú a nuestros padres y se quedan sorprendidos. ¿Los jóvenes entienden eso? Por lo menos aquí en Ceuta, ¿tú crees que necesitan esa preparación, habiendo cuenta de lo que estamos hablando, de esa sensación de fracaso que hay aquí, de esa realidad de fracaso que hay aquí? Sí, totalmente. Vamos a ver, los jóvenes tienen que ser conscientes, que es que un poco reiterando lo de antes, ¿no? Los jóvenes tienen que ser conscientes que hacia la perspectiva de futuro, en la evolución que lleva, ¿no?, todo esto, debe de formarse, es que si no, no van a tener acceso, haciendo mención a lo que decía él, ¿no? Si no lo tienes, que ni siquiera tienes la posibilidad de poder acceder, y aunque ya lo tienes, por lo menos entras en un proceso de selección mínimo, pero es que tienen que ser conscientes y despertar en ese sentido, porque es que si no... Claro, si no, es que no van a poder avanzar, y la verdad que es una pena, porque son chavales muy jóvenes y lo que decía, muy válidos, pero sin la formación es que no pueden. Además tendríamos que incluso analizar un poco, según los datos, que yo creo que eso dará para otro programa, la tasa de abandono escolar de la mujer en Ceuta, que es más alta, de las más altas de Europa.
Pero aquí en Ceuta tenemos tenemos no sé si en una toda tasa España. la más alta de España, desde luego, pero de las más altas de Europa, que eso preocupa, a mí personalmente, me preocupa muchísimo. Es decir, ¿por qué? Porque es verdad que la mujer, además, gracias a Dios, se ha incorporado fuertemente en el tema de universidades, donde ya casi hay más mujeres que hombres en el resto de España y tal, y que nosotros tengamos una tasa de abandono escolar temprana más alta, de las más altas de Europa, es un tema a estudiar y es un tema que habría que afrontar, porque eso directamente afecta directamente a su incorporación al mundo laboral. Bueno, precisamente todas las estadísticas de paro que se publican mes tras mes aquí en Ceuta siempre nos dice que hay el doble de mujeres paradas que de hombres. Yo creo que esto es una consecuencia directa de lo que estás diciendo tú. Evidentemente, sobre todo, pero ya no solamente es que sean paradas, sino que claro, les impide acceder a puestos de calidad. Es decir, que cuando tú das una formación a una mujer no tiene formación, le impide acceder a determinados puestos y la encasillas, como dijéramos, a determinados puestos de trabajo, y de ahí no pueden salir, ¿no? Y no pueden mejorar laboralmente o en expectativas, ¿no? Entonces, yo creo que Ceuta tiene que plantearse el por qué somos la ciudad o el territorio de España con la tasa de abandono escolar femenino más alta, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Y además más alta con diferencia, ¿eh? Te tomo el dato porque me parece un tema interesante para debatir en un programa como esto. Te voy a hacer una pregunta similar, Ángel, para ti y para la cámara. ¿Qué os gustaría que la gente que venga, los chavales que vengan se queden? ¿Qué sería algo donde decir, hemos pegado una paliza para poder hacer esta feria y estamos contentos porque se ha conseguido esto? Pues yo positividad, en el sentido de, yo creo que a los chicos, aparte de lo que estamos hablando de todos los problemas que tenemos, hay que transmitirle que hay cosas, que hay otro mundo, y que si ellos se esfuerzan y quieren, hay otras posibilidades, que son jóvenes y que tienen la vida por delante para alcanzar las metas que ellos quieran. ¿Qué herramientas hay? Que las aprovechen, que esas herramientas exigen un esfuerzo, evidentemente, pero que yo lo que quiero transmitirle, yo creo que me contentaría con eso, con una sensación de positividad, de que pueden hacer cosas, que tienen la vida por delante, que tienen muchas herramientas y que las aprovechen. ¿Qué sería para ti un éxito del trabajo que tú vas a desarrollar en la feria? Para mí sería un éxito un poco, mira, haciendo lo que dice él, ¿no? Que para mí sería, que me llegara a la oficina un montón de chavales, sinceramente, y que muchos jóvenes se registraran, porque ellos tienen que registrarse en el CES, y estar atentos a todas las ofertas que salen a nivel de proyecto, porque quizá a lo mejor el programa Erasmus, para aquellas personas que no tienen ese tipo de formación, puede ser una posibilidad más abierta, que puedan acceder a tener una experiencia internacional. Entonces, y hay muchos jóvenes que sí que hemos tenido se han ido y con una formación muy baja, y cuando han llegado y le han cambiado el chip, han retomado los estudios. Porque es que es una pasada. Entonces, claro, ven allí otros estilos de vida, cómo la gente se mueve allí, cómo la gente pelea por las cosas, que no es que aquí no lo hagamos, sino que es como decía, hay unas diferencias culturales que son más visibles que otras. Entonces, hay muchos jóvenes que se van y después cuando vienen ven toda la importancia de todo este proceso y deciden retomar los estudios, y eso sería, eso sería maravilloso. ¿Has tenido oportunidad de contrastar lo que dice ella? Jóvenes a los que tú has orientado, que luego hayas vuelto a poder tratar con ellos cuando han vuelto. Sí. ¿Qué notas que cambia en su forma de ser? Aparte, evidentemente, como dice ella, del open mind, de la Yo creo que la ambición. Yo creo que la ambición, es decir, hay algo que se despierta en ellos, que es que quieren más. Y entonces, claro, comprendes que no tienes lo que te hace falta para conseguir más, y que tienes que ir a por ello, que tienes que sentar las bases. Porque es que al final el talento en bruto, eso es un mito, eso no sirve para nada. Si no cumples unos mínimos requisitos, es que las empresas literalmente ni abrimos, es que hay que abrir el email, abrir el adjunto, leerte el currículum, decir, es que ni lo miramos, es decir, ¿no? Y además hay políticas internas en las que muchas compañías donde la gente no puede entrar por debajo de X estudios, por muy talentoso que seas, y eso hay que decirlo. Interesante. Este año, ¿cuántas plazas de esta agencia de la Cámara de España tenemos aquí para Ceuta? Bueno, pues cuando ahora hablamos la nueva convocatoria
Para el año final de diciembre, en diciembre, pues tendremos mínimo otras 15. Otras 15. Si las cubrimos, podemos pedir más a Cámara de España. ¿Y qué países objetivos habéis marcado para enviar a la gente de aquí? No, es que no tenemos ningún país objetivo, porque la ventaja que tiene este programa es que Cámara de España va reclutando ofertas de todas las empresas con los que tienen contacto las cámaras a nivel europeo, y entonces nosotros lo que hacemos es acercamos la oferta al joven. Es decir, en función del perfil del joven, imagínate, pues yo qué sé, que quiere hacer cualquier cosa, que además es muy amplio, es decir, que nosotros hemos ofertado también aquí ofertas para práctica sin formación. Lo que pasa, claro, que a veces un poquito de idioma necesitas, ¿no? Pero entonces, en función del perfil del chico, buscamos empresas en Europa que den respuesta a eso, lo mismo, y que cumplan un poco, es decir, no tenemos ningún país concreto, es decir, hemos mandado a Grecia, no tengo memoria, hemos mandado a Grecia, hemos mandado a Reino Unido, hemos mandado a Irlanda, hemos mandado a Francia, hemos mandado a Noruega, a Noruega, a Suecia, es decir, que hemos mandado, porque va en función, la ventaja que tiene este programa es que va en función de la oferta que haya, ¿no? Entonces vosotros cogéis el currículum de la gente que se presenta y buscáis algo que se adapte a ese perfil. Claro, con un chico, sí, tenemos una chica, Paula, una responsable técnico, que lo que hace es eso, es decir, casa la oferta, habla con el chico, le ayuda a buscar la oferta, si no la hay, pues llama a Cámara de España, busca dónde puede encontrar, etcétera. Y luego pues le ayudan todo el procedimiento para que vaya. Nosotros en ese sentido somos más libres, que consideramos luego que las personas tienen que también tener más responsabilidad, y entonces, por ejemplo, en el tema del viaje, nosotros le damos los medios, pero solo tienen que organizar ellos. Porque dentro de cabe consideramos también que eso forma parte de la experiencia, es decir, que la persona tiene que aprender cómo funciona el aeropuerto, aunque te pierda una vez, que no nos ha pasado, no te pasa nada, ¿sabes? O cuando llegas al país extranjero, pues hombre, con todo perfectamente determinado, que va a la empresa, que tiene su alojamiento, pero además en este programa te da un poquito de margen, porque yo creo que también es verdad que muchas veces nuestro problema es que a los chicos jóvenes los tenemos demasiado mimados, entre comillas. Es decir, tú no puedes darle A más B más C más D. Es decir, todos nos hemos equivocado y no nos pasa nada, o todo llega y siempre y cuando le das herramientas, oye, mira, que tienes que ir aquí, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto, pues también es bueno que te aprendas a desenvolver cuando llegas, ¿no? Pero dejándole las pautas de lo que tiene que hacer, evidentemente, y sabe que nosotros estamos a su disposición si ocurre algo, pues hay que tenerle... ¿A qué hora abrís las puertas mañana? A las 10:30. 10:30 de la mañana, ¿y hasta qué hora? ¿Hasta qué hora acabas tú? El último. A las 6. Pues a las 6. 10:30 a 6. Sí. ¿Cuántas ponencias en total va a haber? Pues como creo que 10. 10 ponencias. Sí, lo que pasa es que van paralelas, son paralelas, los chicos, por eso me refiero, que pueden elegir una cosa u otra, se pueden ir metiendo en una, en otra, y luego también pues vamos a tener en mitad pues un aperitivo donde los chicos van a poder interaccionar, es decir, que paramos, pero no paramos para tomar un aperitivo, que la gente no se vaya, y también porque yo creo que es bueno que se relacionen con los ponentes, que se relacionen entre ellos, y luego continuamos. Sí, que se pueden tratar como personas. ¿Vosotros estáis allí desde las 10:30? Sí, o un poquito más tarde, quizá creo que tenemos una hora de intervención, no sé exactamente la banda que entramos. Sí, por las 10:30, tú empiezas a las 10:30. Sí, a las 10:30. Empezad allí, vosotros, vuestra intervención es puntual, ¿es una de estas ponencias, o vais a tener un stand allí durante toda la mañana? Creo que hay un stand, me parece, allí directo para estar informando, después hay una ponencia así que específica de todo esto, el Erasmus y el CES. Ángel, ¿tú ya has venido con un día de antelación? ¿Vas a ver un poco Ceuta o vas a nada más que prepararte el trabajo? Bueno, espero que sí, espero que la pueda ver efectivamente, y casi siempre vengo con la agenda y tengo algo al día siguiente y tengo que huir, y espero poder dedicar algo de tiempo también mañana. Yo creo que esto es interesante también, no solamente para el objetivo, sino si gente como tú venís de fuera y venís un poco de Ceuta, luego también podéis hacer un poco de embajadores de lo que tenemos aquí. Efectivamente. Pues mira, muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Mañana os veré, porque me pasaré por allí un rato a ver cómo funciona todo eso, si no se cae encima el chiringuito, que sé que no, que esto se organiza siempre muy bien, y os estaremos acompañando. Gracias Ángel, gracias Joaquín, gracias Nuria, un placer a los tres. Y bueno, espero que no os hayáis hecho pesado. Nosotros intentamos que sea menos, charlamos, y volveremos a intentarlo la semana que viene con nuestra próxima edición de Gran Vía. Decimos adiós, pero ya saben que todas las semanas a esta misma hora, de 6 a 7, tenemos una hora para hablar de temas interesantes para Ceuta, como la Feria de Movilidad o otros temas. Además, si quieren seguir al tanto de todo lo que ocurre en Ceuta, pueden hacerlo en nuestros perfiles sociales, en Facebook, en Twitter, y por supuesto con una cita que hay cada noche de lunes a viernes a las 9 con mi compañera Laura Ortiz y el informativo de esta casa, de Ceuta Televisión. Vuelvan a vernos la semana que viene, no se pierdan y disfruten como nosotros lo hacemos aquí. Chao.
Por primera vez en Ceuta, Expo Jurásico, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tyrannosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, más de 20 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia. Gran carpa instalada en el Parque Juan Carlos I. No te pierdas Expo Jurásico. Compra ya tus entradas en expojurásico.com y taquillas.